cabeza hacia los pies, ¿sí? Y tenemos de la protección de la cabeza, obviamente, ¿quién nos va a cuidar? El melón, el cráneo, ¿sí? Protección de los ojos y cara, ¿sí? A nivel facial pueden ir, obviamente, mudando lo que decimos en forma ocular, tipo de lo que es un tipo de visor facial. Depende para lo que yo realmente lo use, ¿sí? Unos que están totalmente herméticos, más cerrados. Protección a los oídos, protección de las vías respiratorias, protección de manos y brazos, protección de pies y piernas, cinturones de seguridad para trabajo en altura, en el caso que sea necesario, ropa de trabajo y ropa protectora. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando acaso de la protección? ¿Solamente mecánico? ¿De qué tipo de riesgo me puede proteger este equipo de protección personal? De los factores de riesgo que vimos, salvo el psicosocial, ¿sí? Que es, obviamente no tengo una protección, salvo que, bueno, me pongan un par de sorderas ahí, de un par de audífonos, no, de audífonos no, de sordinas, y no lo escucha mi jefe, por ejemplo, eso está bueno. Entonces, pero no viene al caso. Bien, prevención antes de la investigación, ¿sí? De esto es lo que hablamos, de que tengo que cerciorarme de a dónde estoy yendo, con quién me voy a encontrar, cuáles fueron los daños, cuántas personas intervinieron en el lugar, ¿sí? Al riesgo expuesto que estoy teniendo, ¿sí? La capacitación del investigador es bastante importante, sumamente importante, me atrevería a decir, ¿sí? Equipo de protección personal adecuado. ¿Y por qué va a estar relacionado a esto? ¿Por qué? ¿Qué dice acá? Capacitación, ¿sí? Que eso también lo veo mucho acá. En la parte de prevención de riesgo tuve la oportunidad de hacer asesoramiento al Grupo Peñaflor, que es una de las partes más importantes de las bodegas, son 6 bodegas en total que tiene a cargo Grupo Peñaflor, y en base a una fuga normal, que parte de las plantas que tienen por la misma fabricación, el almacenaje que tiene el vino, tuvo una fuga de amoníaco. ¿Saben qué les compraron automáticamente? 2 equipos carísimos, ¿sí? Tipo clase A. No, porque ellos escucharon y el higienista no tenía ni idea que podía hacer con otro tipo de trajes que podía intervenir, ¿sí? Porque solamente ante lo que es el cierre de lo que era esa planta de amoníaco y nada más. Pero ante el desconocimiento, ¿qué hicieron? Compraron. Entonces, en este caso, cosas totalmente caras y descabelladas que no eran necesarias. Y el equipo de respiración autónoma, que era sumamente importante, más que ese tipo de traje que habían comprado, en las peores condiciones estaba ese equipo de respiración autónoma. Entonces, ¿eso en qué va? En la capacitación del investigador, qué tipo de EPP va a llevar, porque tiene que conocer, además del lugar donde va, qué es lo que va a llevar. No me sirve de nada llegar como un equeco y como, ahí se dieron cuenta, ahí está Liberto, él es el investigador porque viene con un equeco así inmenso. No, llevo lo necesario, porque inclusive que puedo llegar a tener un momento por tantas cosas que estoy llevando, un casco de 9, 10 kilos, puedo empezar a tener a largo plazo lesiones a nivel cervical. La mayoría, inclusive, si se hacen controles médicos, muchachos, la mayoría de los bomberos tenemos rectificación cervical. En vez de tener esa curvatura normal de nuestra zona cervical, está recta como un palo, como un mástil, ¿sí? Por esta misma lesión, porque constantemente yo estoy tratando de adaptar, ¿sí?, el peso de lo que estoy llevando a mi cabeza, ¿sí?, que en este caso estoy hablando de un elemento protector, ¿sí?, para tratar de compensar ese peso y termina lesionando a mi zona cervical. Procedimientos operativos. Bien, oficiales de bomberos, según lo que indica la LFPA 1021, dice que según la norma es un deber de todo oficial tener conocimiento previo, bueno, lo que estuvimos hablando un poquito, y eso ¿qué es lo que también determino? Como estuvo hablando también Karina en el primer día, de los JPR. ¿Qué significaba JPR? Las tareas. ¿Tareas de qué? De lo que se va a desempeñar, mi tarea como laboral. Y ese tipo de tarea puede ser ¿cómo?
Entonces tiene que ser adecuada, ¿sí? Está hablando de eso, de las labores desempeñadas adecuadas. Job performance, job performance requirement, o sea, los requerimientos, ¿sí?, necesarios, y habla de esto de que sean totalmente adaptados, ¿sí?, que sean adecuados. ¿Qué hacer? Una identificación de los peligros presentes en el lugar, así también las intuiciones debe hacer según esta norma un análisis preliminar. Entonces, depende de cómo yo trabaje, ¿sí?, ante la causa. Obviamente voy a utilizar un tipo de equipo de protección personal nivel 1, ¿sí?, origen y causa nivel 2, nivel 3, origen, causa y desarrollo de seguridad pública. Esto es lo que veíamos un poquito, parte del desempeño cuando estuvimos haciendo estos intercambios en el mismo lugar de los módulos, que veían, pongo justo de ejemplo al personal de PDI, la persona que estaba con la indumentaria de Fagina y que estaba con el casco, ¿intervino adentro del recinto, sacando, fotografiando, tomando las medidas? ¿Observaron que ingresara esa persona dentro del recinto? No, ¿no es cierto? Porque eso es lo que estaba haciendo él desde la parte desde afuera, quizás haciendo la logística, viendo, preservando todo lo que es la zona, y el resto del personal que sí tenía las condiciones, tenía parte de lo que era el sistema Tyvek. Sí, perdón, pensé que estaba... disculpa. Bien, entonces, ante esa situación, ¿sí?, los que estaban interviniendo dentro del recinto, ¿qué tenían? Sistema Tyvek, o también llamado el famoso overol o el famoso monito blanco, ¿sí? Porque además de preservar la escena, también en parte están cuidando de su integridad física, que eso es lo que hace referencia también lo que es la NFPA 921 en el capítulo 13. En cuanto a la NFPA 1033, habla el capítulo 4, ¿sí?, ¿qué tiene ahí? Un asterisco. ¿Qué significaba? ¿Que a dónde tenía que ir si tenía un asterisco? Al anexo A, ¿sí? Porque tiene, obviamente, más material para desarrollar. Debido a que se requiere que los investigadores de incendios se desempeñen en actividades en condiciones adversas, deben llevarse a cabo evaluaciones de la seguridad en sitio de todas las escenas y deben cumplirse e incluirse en las políticas y procedimientos de la organización según las normas de seguridad regionales o nacionales. Y nacionales, perdón. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Tengo que seguir protocolos. Protocolos de activación, como en el mismo momento que estoy haciendo la recepción del llamado, que tiene que, lo recibo, lo anota, toca los timbrazos, que yo hasta el día de hoy no entiendo los timbrazos acá, no los voy a entender tampoco. Este es un... ¿Cuál es el incendio? 10. Es un 10-0 y yo escuché un bochinche de sirenas ahí sonando, no tengo ni idea. Bien, entonces eso también se lleva a un protocolo, e inclusive se instruyó a quién, a ese radiooperador que empieza a percibir, a interpretar ese tipo de sonidos, ¿o no? No es que le vino así por osmosis y dijo, esto es un 10-0, no. Se le enseñó qué tipo de sonido era y a qué tipo de emergencia se refería. Entonces, esto es importante de los protocolos, vuelvo a lo mismo, les pongo ese ejemplo básico, pero en el momento de primer respondiente, hay un problema ahí con esas palabras, el primer respondiente tiene que hacer la preservación y esos son protocolos a seguir, ¿sí? En el caso que me toque ser primer respondiente de la preservación de la escena. En el caso que tenga que ser el investigador, tengo que seguir protocolos conjuntamente con mis colegas, ¿sí?, o con las personas que van a estar interviniendo en ese momento. Examen de la escena. Entre las obligaciones deben incluirse la inspección y evaluación de la escena del incendio o la evidencia de la escena o la realización de una revisión integral de la documentación generada durante... ¿Qué es lo que me está hablando de esto? Ni más ni menos. La recolección, ¿sí?, de todos los datos que tenga en la escena. Examino, evalúo esa escena del siniestro, ¿sí? Uy, 5 minutos me quedan. Joder. Che, modulador, no me... Bien. Preservar
Preservar el lugar del incendio con los dispositivos de señalización proporcionados. Este material lo tienen igual, ¿sí? Denle molida, por favor, a los power que tienen dentro del Google Drive, que está dentro de, del grupo que tenemos en común. Bien, vamos a... Esto es más del material de referencia que les había comentado. Capítulo 13, ya se lo estuve comentando. ¿Quiénes integran parte de lo que es el capítulo 13? Lo que les estuve diciendo, la NIOSH, que es el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo. Ellos no solamente hicieron un trabajo de prevalencia sobre los equipos de protección personal necesarios para el investigador, sino que también hicieron un estudio de prevalencia, ¿sí? Desde 1950 a 2010, de aproximadamente 110.000 bomberos y cómo estaban en condiciones esos bomberos, ¿sí? ¿Y qué descubrieron? ¿Qué adivinan? Que tenían, la mayoría habían muerto. ¿Por qué? Por cáncer, ¿sí? Bien, esto es lo que habla de educación y capacitación en seguridad e higiene. Habla, ¿sí?, que se requiere un entrenamiento eficaz y un programa de educación. Entonces ahí estamos hablando en que no quede solamente en un taller de concientización, sino que se empieza a hacer programas, ¿sí? Estuve hablando con varios de ustedes, tienen también esta problemática que bomberos voluntarios no tienen una mutual, un servicio médico específico que tiene que tener. En el caso de bomberos voluntarios de la Argentina, tiene lo que es la obra social de empleados públicos, o sea que están dentro como una categoría de empleados públicos, ¿sí? Obviamente se tiene que pasar un montón de requisitos previos, apto psicológico, psicofísico, o sea, no es solamente así como, hola, quiero ser bombero, ingreso, venga, por favor, acá tiene obra social, usted está sin trabajo, sí, no importa, acá tiene todo para que ustedes estén bomberos voluntarios. No, se pasan obviamente varios requisitos. Entonces, en este caso, sí. Se compararía con FONASA. ¿Con FONASA? O sea, nosotros no tenemos FONASA, está destinado a todas las personas, a diferencia de la OCEP, que es solamente para los empleados públicos. Pero bombero voluntario está dentro de los empleados públicos. Exacto, pero acá no. Claro. Y FONASA, pero tienen como una cobertura médica. Sí, se puede. Pero esta mañana pasó una situación ante accidentes laborales, pero si yo tengo que hacer controles médicos, ¿hay alguna entidad médica que se encargue de eso? Es decir, vayan todos los bomberos voluntarios a hacerse una espirometría gratuitamente. Que levante la mano las personas que tengan una espirometría del año pasado. Esa es su respuesta, colega. Bien, no importa. Ahora yo enseguida voy a sacarle un poco la mugre de mi cuartel también. Entonces, entonces, esto de la educación y la capacitación no es solamente de estar siempre con los lineamientos, ¿sí? De que bueno, lo tengo que hacer porque es protocolo, porque es institucional, porque me lo pide en el caso del personal policial, que obviamente tengo lineamientos jerárquicos, sino que también es necesario para empezar a generar lo que es una concientización, una cultura preventiva entre todos nosotros, porque tenemos que volver a casa, muchachos, ¿sí? Tenemos que volver a casa, entonces basta de seguir generando de estas enfermedades profesionales, que después ¿quién tiene que lidiar? La bruja, el brujo. Tiene que lidiar mi familia ante esas enfermedades profesionales que yo las podría haber evitado, y más si soy una persona de mando, generando, ¿qué? Gestiones, ¿sí?, necesarias e indispensables para la preservación de la salud del personal, como así también la mía. No investigue jamás solo, si lo hace tome precauciones e informe, se comunica, que tenga comunicación, no es que me fui solo y no te veo, no, que no me dejé el celular, todo, porque de verdad es como que me interrumpe mucho el celular. Entonces me fui solo a investigar y me caí. Puede ver cuando hagan el safety training, habla de esto también, de que puede haber algún tipo de cloacas, huecos, parte de agua estancada, y quizás nadie se enteró de mí y yo me quedé quietito ahí, en ese fondo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, jamás lo hace solo, y si no, informa y tiene medios de comunicación para hacerlo. Recuerde que usted es un ser humano, ¿sí? No es un reptiliano superdotado. Trabajo sobre el suelo, superficies de trabajo, ¿sí? Trabajo junto a maquinaria en movimiento. ¿Puedo yo estar investigando mientras tengo que la empresa tiene que empezar a sacar las cosas porque el lunes que viene tiene que abrir?
Así que discúlpeme, si usted tiene que investigar, haga su trabajo en paralelo y acá va a estar trabajando en la maquinaria. ¿Voy a hacer ese trabajo mientras esté en la maquinaria trabajando? No. Se va a tener que parar. No me importa si tiene que abrir el lunes o no. Ustedes quieren que haga el trabajo investigativo, se para todo tipo de maquinaria y me dejan trabajar y desempeñar mi labor. ¿Me explico? Acá hablamos de esto un poquito de que mi equipo de protección puede fatigarme por el peso que tiene, porque quizás no está en condiciones, ¿sí? Porque lo único que tengo es un equipo estructural de incendio y tengo que entrar con eso. Entonces en un momento puede llegar a fatigarme. Puedo estar también cansado, sin comer, ¿sí? O que comí algo y me quedó mal. Pasó esta mañana con un colega que se descompensó cuando estábamos todos dentro, se descompensó acá mismo en el salón, no sé si se enteraron algunos. Se descompensó este chico. Entonces, puedo tener esa situación, imagínense que yo soy investigador y termino ahí solo. Y encima me descompenso adentro de ese siniestro. Ojo con eso. Entonces, recupérese fuera del riesgo, cuida al máximo su aseo, sobre todo el higiene de alimentos, esto es lo que les decía. ¿Sí? Se venden inclusive tipos de insumos, van a una farmacia, se venden jaboncitos en forma que parecen pastillas. Ojo también a dónde colocan ese tipo de pastillas, voy a decir, para el dolor de panza. Bueno, se me van a enjabonar un poquito el estómago. Entonces, ojo con eso, pero pueden tener tipo de blister que vienen jaboncitos y puedo utilizarlos también hasta inclusive en los incendios forestales, que muchas veces nos dan comida, no puedo volver a la base, asearme y demás, pero por lo menos me puedo lavar las manos y poder seguir ingiriendo o bebida o alimentos en el caso que esté como en guardia de ceniza. ¿Me explico? Sí. Cuando hablamos de alcohol en gel es un antiséptico, pero yo soy amante al agua, ¿sí? No se estuvo defendiendo hace poco el agua. Soy amante al agua. El mejor antiséptico es el agua. ¿Por qué? Porque inclusive esa persona me dice, no, que me pongo un poco de Pervinox. Y el Pervinox lo leo y dice, vencimiento 2001. Ojo también con el tema de utilizar antisépticos, porque los antisépticos Pervinox, iodopoidona, alcohol yodado, ¿qué son? Químicos. Y los químicos también tienen fecha de vencimiento. Entonces, por utilizar eso puedo llegar a lesionar lo que es mi piel. Entonces estoy sacando parte de una protección. El mejor antiséptico que sea jabón, no sé cómo le dicen acá, jabón en pan, jabón blanco. ¿Cómo se llama? ¿En barra? Bueno, el jabón en barra. El jabón que tiene como olor a perro mojado. ¿Cómo? Jabón en barra Popeye, o sea, el jabón en barra, bueno, ese tipo de jabón se utiliza hasta inclusive para poder llegar a desinfectar una quemadura, una herida, el famoso de que me subí a la moto y me quemé con el caño de escape. Puedo tranquilamente lavarlo con agua y con ese pedacito de jabón. Me estoy yendo un poquito por acá, pero afuera, pero es necesario saberlo. Entonces, ojo con la utilización de químicos de alcohol yodado, iodopoidona, porque algunas personas pueden llegar a ser totalmente alérgicas o en el caso del alcohol en gel también. Entonces, no es que me pongo alcohol en gel y es como que me puse el guante de la inmunidad, o sea, así totalmente inmune. No. Lávense, porque es necesario hacer barrido, eliminación de todos esos microorganismos o de agentes cancerígenos que tenga presente en las manos. Sí. Creo que el alcohol en gel, se han hecho estudios también que ayuda a la adhesión bacterígena. O sea, ayuda a que las bacterias se adhieran a la piel. No, en realidad lo que hace es una rotura, porque como es un químico y es un tipo antiséptico, en un momento ya empieza a sacar nuestra propia capa protectora de la epidermis. Entonces, por ende, ¿qué es lo que hace? Un ingreso de lo que son los bichitos normalmente que tenemos en nuestra piel, empiezan a ser oportunistas. Entonces se aprovechan de esa situación y nos pueden llegar a generar. Tenemos un montón de bichitos normales, es parte de la microbiota habitual que se le dice. Pero ese tipo de bichitos, cuando vos dejaste una puerta abierta, son oportunistas y terminan generando una enfermedad. Eso es lo que hace en realidad el alcohol en gel o cualquier tipo de antiséptico, como también estos jabones antisépticos. ¿Sí? Bien, señal de aviso de emergencia. Gente, esto lo tienen, les vuelvo a repetir, lo tienen para el que esté sacando fotos, lo tienen dentro del grupo de WhatsApp. Esto es parte de un ejemplo de cómo integrar la gestión de seguridad cuando estamos hablando de un tipo, es como vendría siendo un comando de incidencia, pero de investigación en incendios y explosiones. Entonces, ¿cuándo se da esto a cabo?
se va a dar en un incendio automotor que sé que se produjo por un sobrecalentamiento del habitáculo del motor. Voy a hacer todo este tremendo comando de incidencia prácticamente de lo que hablamos de esto de una persona, un representante y se va desmenuzando. ¿Voy a hacer eso en un vehículo? ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando hay algún tipo de incendio de relevancia, cuando hay situaciones criminales, cuando se trata de algún tipo de empresa. ¿Cuántos tenemos ahora de un montón de supermercados? ¿Sí? Que se han incendiado. Entonces, se puede llegar, ¿sí? Esto es lo que solicita, lo que exige la ley, ¿sí? Lo que es la parte de la NFPA de la 1033, habla de esto, que se puede generar una gestión de seguridad en la escena de casos relevantes. Análisis de seguridad del trabajo. Lo que me está hablando acá, ¿sí? Que son como requerimientos que se le dice en base a un tipo de actividad que pueda hacer, ¿sí? Si yo estoy dentro, acá está poniendo, les soy un poquito más, vamos a la elaboración de una CT. ¿Sí? Permiso. ¿Sabes qué? En el espacio que tuve yo para las prácticas el día de hoy, Sí. yo expliqué claramente lo que era una ST, cómo se llena. Sí. Lo único que me gustaría es que mostraras el formato, solamente el de Perfecto. el de la Ok. Mapping. Pero, Bien. pero el tema AST. Sí, bastante abuelo de pájaro. Bien, ¿qué es lo que tengo que decir acá? ¿Y esto quién lo tiene que hacer? ¿La misma persona que se lesionó? Supongamos que tengo una persona, se cayó, ¿sí? Cayó, venía caminando, ahora venía investigando, y no veo que acá había, como no se veía absolutamente nada, y me caigo. Tengo una caída, tengo que informarle, o sea, si bien yo era la investigadora del incendio, tengo una persona que obviamente viene siendo mi representante. Tengo que hacerlo. Esta ficha que me habla de que tuve peligro físico, que tuve una caída, ¿quién lo tiene que hacer? El oficial de seguridad. Que puede ser también lo que hablábamos recién, que tiene la obligación y el derecho el empleador. ¿Se acuerdan la segunda diapositiva que estuvimos viendo? Entonces, este es un tipo de ficha, ¿sí? Que es necesario también llevarla a cabo. Así como tenemos fichas, ¿vieron cuando tomamos los datos? Que para no olvidarme nada, yo tengo un tipo de formulario hecho, no sé si ustedes también lo hacen acá, ¿sí? Que lo toma generalmente quien es el furriel, el que toma el que hace la recolección de datos, ¿o no? Entonces yo lo llevo a cabo, los nombres, apellidos, para que no me olvide nada. Esto también va en lo mismo, los tipos de riesgos que puedo llegar a tener. Bien. ¿Qué dice acá, por ejemplo? Lo que está diciendo de una CT. Abrir la maleta. Bien. ¿Qué puede llegar a suceder? Golpear a curiosos con el tapa. ¿Sí? O sea, ya sé que hay una acción y reacción. ¿Me explico? Bien, vamos a ir a vuelo de pájaro. Parte de esto me está hablando de las herramientas y el equipo necesarios que tendría que tener un investigador en incendios. ¿Sí? Según la norma, exactamente. Las herramientas y equipos recomendados son los siguientes. Bueno, vieron que habla también de jabón, limpiador, indicador de calcinación, magnetófono. Hemos estado viendo varios de esos materiales, o Heriberto ha hecho referencia en base a investigaciones que él ha estado realizando. ¿Sí? Esto es lo ideal, pero esto también que va en el criterio y según cuando corresponda, o no. O voy a estar con todo esto encima, por las dudas. Entonces va en eso también en la capacitación de ese investigador y qué material necesario específicamente necesita para ese momento y para ese tipo de siniestro. ¿Estamos? Bien. Más de lo mismo, estuvimos hablando parte del equipo de protección personal. Voy a hacer acá voy a hacer referencia. Vimos un poquito de esto. Me habla del casco. Es necesario el casco. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? A mí parte del overall o del sistema Tyvek me va a proteger a nivel de la cabeza, a nivel craneal. No. ¿Sí? Entonces, es necesario un casco. ¿Sí? Es necesario y que esté acondicionado para este uso de investigación en incendio. No voy a usar uno tampoco en el caso del personal de bomberos, bueno, en el caso mío yo sí estoy un poco condicionada porque la investigación en incendio también la realiza el personal de bomberos. Entonces, la misma persona
que hizo la extinción también es la misma persona que está a cargo de la investigación en el incendio. Esa es nuestra realidad. No, criminalística o lo que es la parte investigativa trabaja cuando hay casos de cadáveres, pero si no, el resto nos hacemos totalmente cargo el personal de bomberos de la policía. Bien, parte de lo que es, como estuvimos hablando recién, de protectores visuales, también en el caso que necesiten sordinas o protectores auditivos. A nivel respiratorio, ahí vamos a ver los guantes. Habla también inclusive otro de este curso que les digo específicamente, inclusive está el de guante de nitrilo. Me da totalmente una protección absoluta, mecánica, química y biológica. No me lo da. ¿Qué me puede dar solamente una protección de qué tipo? Biológica. ¿Sí? Entonces, inclusive habla de este curso, habla que es necesario de último un guante de nitrilo, un guante de látex y de arriba ¿qué? Un guante de baqueta, ¿sí? Un guante de cuero. Sí. ¿Les ha tocado a alguno de ustedes que un fiscal se va a meter al sitio del suceso? O que yo sé que a veces lo hacen. Y la pregunta es, ¿ustedes pueden proveerles de algo, traje o algo, o de hecho ustedes le dicen que usted no entra o no se acerque? ¿Qué es lo que se recomendaría, por Paula, para que esa persona pudiera acercarse en alguna medida al lugar? Se puede proveer. ¿Se puede proveer? Que estamos un poquito cortitos de tiempo, ahí yo termino esta parte. Queda esa duda, está bueno que quede después para evacuarla. Parte del equipo de respiración autónoma para una investigación. ¿Cuál les parece que es el mejor para utilizar como investigador en incendios? ¿El equipo de respiración autónoma o los tipos de este caso de equipo de respiración cerrado, de carbón activo? ¿Saben de qué depende, muchachos? De lo que intervenga, de la situación. Porque si estoy trabajando en una zona industrial, en un incendio en una zona industrial, yo no me atrevería a ingresar con este tipo de dispositivos. Que está falto de oxígeno, por ejemplo. ¿Qué necesita esto para que siga trabajando? Porcentajito así chiquitito de oxígeno. Entonces, ojo con eso. Y ahí, ¿qué es lo que va a dar el criterio? ¿Qué es lo que va a dar el criterio? Primero es saber a dónde estoy yendo, a dónde estoy interviniendo. ¿Sí? Porque si no lo sé, quizás me mando directamente con todo el equipo de respiración autónoma y se trataba de ese módulo que estuvimos aprendiendo un poco ahora. Es decir, ¿cuánto tiempo te vas? Estoy poniendo calidad de investigador, no estoy poniendo calidad de bombero. ¿Sí? Volvemos a encasillarnos que vamos en calidad de investigador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es necesario de este equipo de protección personal? El máximo confort y el peso del mismo. ¿Sí? Tiene que ser el mínimo, compatible con la eficiencia en la protección. ¿Sí? Más pesado no significa que es más protector. Y menos pesado no significa que es menos protector. ¿Me explico? Bien. Y la responsabilidad del personal es una responsabilidad de la línea de mando. Si yo soy capitán, soy comandante, tengo que ponerme realmente esa camiseta de que la protección y la prevención de riesgos también es necesario para la capacitación de mi personal. ¿Me explico? No puedo dejar esto en el tintero, así como bueno, de lado. No es necesario. Y esto parte muy a breve, después yo le dejo parte de mi trabajo. Esto es lo que se hizo. ¿A dónde está mi...? Esto es parte de mi trabajo que yo realicé en el año del 2017, mi trabajo final, que fue mi trabajo, el penúltimo examen que tuve que rendir para la Universidad de Cuyo, ¿sí? Después ganó el que se quiera, el que esté interesado, que lo ve. Parte de un trabajo que se hizo, que nosotros no podíamos hablar, todos los bomberos tienen cáncer, ¿sí? Porque si no, ¿qué decía yo? Era como parte de mi percepción de lo que yo podía llegar a deducir.
Y yo no puedo llegar a eso sabiendo que la mayoría de mis compañeros no sabían ni qué es lo que era una espirometría. ¿Me explico? No sabía ni qué es lo que era. Y le preguntaba, ¿hace cuántos minutos haces un estudio médico? 5 años, wow. Entonces, yo puedo determinar